Un joven rapero, conocido por ser solitario y obsesionado con letras perturbadoras del género horrorcore, cometió un acto espeluznante. Quitó la vida a 4 personas dentro de una sola casa. Lo más inquietante es que, tras los asesinatos, no huyó del lugar. En cambio, se quedó en la casa con los cuerpos de las víctimas durante casi 2 días completos. Aún más perturbador, grabó un video de rap junto a los cuerpos, como si celebrara lo que había hecho. Este impactante crimen sacudió a Estados Unidos en el año 2009. El autor fue Richard McCroskey, un rapero aficionado de 20 años con serios problemas psicológicos. Impulsado por un amor no correspondido, frustración y fantasías oscuras alimentadas en el aislamiento, Richard convirtió un encuentro en persona en una masacre escalofriante. Entonces, ¿qué ocurrió exactamente en este caso? Descubramos los detalles en el video de hoy. Si te interesan las historias de crímenes reales que impactaron al mundo, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido intenso y sobrecogedor. Todo comenzó el 18 de septiembre de 2009 en la pequeña ciudad de Farmville, Virginia, cuando el centro local de emergencias recibió una llamada de una madre preocupada desde Virginia Occidental. Dijo a los operadores que su hija de 18 años, Melanie Wells, había salido de casa unos días antes para visitar a su mejor amiga, Emma Niederbrock, de 16 años, en un estado vecino, pero ahora no podía comunicarse con ella. Cuando le pidieron más detalles, la madre explicó que Melanie y Emma se habían conocido en línea, unidas por su interés compartido en el rap oscuro y underground, un género conocido como horrorcore, que suele estar lleno de temas inquietantes y violentos. Las dos habían planeado asistir a un festival de música horrorcore en Michigan y luego pasar unos días juntas en la casa de Emma. Pero ahora habían pasado más de 3 días sin una sola palabra. El teléfono de Melanie estaba apagado, sus mensajes sin respuesta y no había actualizaciones en sus redes sociales. Al principio, la madre trató de mantenerse tranquila, pensando que tal vez Melanie estaba ocupada o que su teléfono se había quedado sin batería. Pero con el paso del tiempo, una creciente sensación de temor comenzó a apoderarse de ella. Se comunicó con el padre de Emma, Mark Niederbrock, quien, aunque estaba divorciado de la madre de Emma, aún mantenía contacto con la familia y le pidió que revisara la casa. Mark aceptó, pero después de eso, él también dejó de responder. Sin otra opción, la madre de Melanie comenzó a llamar a cualquiera que pudiera estar allí. Finalmente, un joven respondió, un extraño para ella, pero que claramente conocía a Emma. Se presentó como Richard Samuel McCroskey, un joven de 20 años de California que dijo ser el novio de Emma y que también la había conocido por internet. Pero algo no parecía estar bien. Cada vez que llamaba, Richard daba una excusa diferente. Decía que las chicas estaban durmiendo. Luego afirmaba que habían salido y no habían regresado. Prometía decirle a Melanie que la llamara, pero eso nunca sucedía. Sus respuestas eran vagas, repetitivas e inconsistentes. No se escuchaban voces ni ruidos de fondo, nada. Y con cada momento que pasaba sin noticias de su hija, la madre se sentía cada vez más angustiada. Algo claramente no estaba bien. Lo que comenzó como preocupación pronto se convirtió en horror. La madre decidió llamar a la policía. Esa misma tarde, los oficiales fueron enviados a la casa en First Avenue, donde vivía Emma con su madre, Debra Kelly, una respetada profesora de la Universidad de Longwood. Tocaron y llamaron al timbre. Finalmente la puerta se abrió. Allí estaba Richard McCroskey, tranquilo, casi indiferente. Cuando le preguntaron por los demás en la casa, simplemente dijo que estaba solo, que todos los demás habían salido. No había señales visibles de problemas, ni gritos, ni olores extraños, y sin una causa probable, los oficiales no tenían razón legal para entrar, así que se fueron. Pero solo unas horas después, la madre de Melanie volvió a llamar a la policía, rogándoles que regresaran. Esa noche, otra patrulla fue enviada a revisar la casa. Esta vez, nadie respondió a la puerta. Richard McCroskey había desaparecido. Cuando los oficiales forzaron la entrada, un olor fuerte e inconfundible los golpeó de inmediato, el tipo de olor que indica que algo terrible ha sucedido. Al ingresar, fueron recibidos por un silencio inquietante y antinatural. No había voces ni sonidos extraños, solo quietud. Pero a solo unos pasos encontraron el primer cuerpo, luego el segundo, el tercero y el cuarto. Cada uno fue hallado en circunstancias perturbadoras.
Las 4 víctimas estaban repartidas por toda la casa, algunas en dormitorios, otras en la sala. Una estaba cubierta con una sábana, como en un intento apresurado de ocultar la escena. Otra aún vestía ropa de dormir, acostada en una posición de descanso, como si hubiera sido sorprendida en medio de un sueño. Entre ellas estaba Melanie Wells, la joven cuya madre había reportado su desaparición solo unas horas antes. La policía acordonó la casa y llamó a los equipos forenses, detectives y unidades de la escena del crimen. Se había descubierto un crimen espeluznante. Pero ¿quién fue el responsable? ¿Por qué fueron asesinadas tan brutalmente 4 personas, incluidos miembros de la familia? ¿Y qué pasó con Richard McCroskey, el joven que había estado allí antes? ¿Podría estar relacionado con estas muertes? Justo después de descubrir los 4 cuerpos dentro de la casa en Farmville, la policía inició una investigación completa. La evidencia en la escena dejaba algo claro. Se trataba de un homicidio múltiple, llevado a cabo de manera extremadamente brutal. Las 4 víctimas habían sufrido traumatismos craneales fatales causados por un objeto pesado. Los golpes fueron tan severos que la muerte probablemente fue instantánea. Algunas víctimas aún estaban en la cama, lo que sugiere que fueron atacadas mientras dormían, sin posibilidad de defenderse. La visión horrenda de 4 cuerpos sin vida y el fuerte olor en la casa causaron conmoción en el tranquilo pueblo de Farmville. Todas las miradas se volvieron rápidamente hacia una persona, Richard Samuel McCroskey, un joven de 20 años de California, quien había estado en la casa y que incluso había abierto la puerta a la policía el día anterior. Pero cuando los investigadores regresaron, él ya no estaba. No se necesitaba una teoría compleja, todo apuntaba a Richard. La policía emitió una alerta y coordinó con la seguridad del aeropuerto. Apenas 2 días después, fue encontrado solo en el aeropuerto de Richmond, visiblemente exhausto, con un boleto de ida a California. Richard no ofreció resistencia al arresto. Dentro de su mochila, la policía encontró documentos de identidad, objetos personales, un teléfono y, lo más inquietante, una tarjeta de memoria con un video perturbador. En el video, Richard aparecía sentado junto a uno de los cuerpos, rapeando al estilo horrorcore. Sus letras eran frías y escalofriantes, describiendo lo que había hecho como si fuera una macabra actuación artística. El nombre completo de Richard era Richard Alden Samuel McCroskey III. Nacido el 26 de diciembre de 1988, vivía en Castro Valley, California, con su padre y su hermana de 21 años antes de los asesinatos. Había trabajado como diseñador gráfico y era un rapero aficionado profundamente involucrado en el horrorcore, un subgénero del rap que se enfoca en temas oscuros como la muerte, la violencia y el sufrimiento interno. La infancia de Richard fue difícil. Criado en Hayward, California, a menudo fue acosado por su sobrepeso y su cabello rojo brillante. Vecinos lo describían como callado y retraído, con casi ningún amigo. Incluso su hermana admitía que Richard era gentil y pasivo, el tipo de persona que soportaba los abusos sin protestar. Pero ese silencio no significaba sanación. En cambio, ocultaba heridas emocionales que crecían con el tiempo. Richard encontró consuelo en la música, especialmente en el horrorcore, y comenzó a publicar sus propias letras y grabaciones en línea. Unos 5 meses antes de la tragedia, su familia atravesó una gran crisis. Su padre pidió a su madre que se mudara, lo que intensificó aún más la depresión e inestabilidad emocional de Richard. También tuvo dificultades en la escuela. Asistió inicialmente a Tennyson High School en Hayward, pero abandonó. Se inscribió en otra escuela, pero volvió a dejarla. En ese periodo se aisló completamente, pasando casi todo su tiempo en Internet, absorto en el horrorcore y sus conexiones virtuales. En ese mundo adoptó el alias Psycho Sam, un rapero oscuro y rebelde cuyas letras hablaban de violencia, sangre y fantasías morbosas sobre la muerte. No solo escribía, también grababa desde casa y subía sus pistas a YouTube y otros foros. Aunque no era muy conocido, atrajo a un pequeño grupo de oyentes con intereses similares, entre ellos una joven llamada Emma Niederbrock. Emma tenía 16 años en ese momento y vivía con su madre, Debra Kelly, una profesora de sociología. Su padre, Mark Niederbrock, era pastor. Aunque sus padres se habían divorciado años antes, mantenían una buena relación para criar a su hija. Emma era inteligente, decidida y apasionada por la música. Encontró una vía de escape en el horrorcore, un género que para muchos adultos podría parecer una fase adolescente, pero para Emma era una forma de liberarse de las expectativas de una crianza estructurada y tradicional.
Emma y Richard se conocieron en redes sociales donde conectaron por su gusto común por el rap oscuro. A través de largas conversaciones surgió una conexión que parecía darles consuelo a ambos en momentos de soledad. Para Richard, cuya vida real era inestable y solitaria, su vínculo con Emma se convirtió en una tabla de salvación. Durante un año hablaron regularmente, incluso por teléfono cada día. En la mente de Richard, Emma era su pareja ideal, alguien que lo entendía, en quien por fin podía confiar. Así que cuando tuvo la oportunidad de conocerla en persona, Richard viajó a Virginia esperando convertir esa conexión en algo real. Pero lo que encontró fue muy distinto a lo que había imaginado. Emma, lidiando con su vida y su familia, no correspondió al afecto como él había esperado. Su actitud distante e indiferente, e incluso en ocasiones abiertamente desdeñosa, profundizó la herida emocional que Richard arrastraba desde hacía tanto tiempo. Los sentimientos de rechazo, desilusión y rabia comenzaron a crecer. Combinados con su visión distorsionada del mundo y su obsesión con el horrorcore, formaron una espiral peligrosa en su mente. Para Richard, el dolor del rechazo no solo le dolía, lo enfurecía. Comenzó a beber y consumir sustancias. En sus pensamientos, la muerte de quienes estaban en la casa se convirtió, en su visión distorsionada, en la única forma de calmar la tormenta dentro de él. La noche del 14 de septiembre de 2009, mientras todos en la casa dormían, Richard McCroskey tomó un hacha para partir leña y entró en el primer dormitorio, donde Emma yacía pacíficamente en la cama. Con una fuerza perturbadora y una frialdad implacable, terminó con la vida de la chica a la que alguna vez dijo amar. Pero no se detuvo ahí. Richard continuó su ataque, agrediendo a los demás en la casa. Melanie Wells, la mejor amiga de Emma, la chica que su madre había reportado como desaparecida, también fue asesinada mientras dormía. La madre de Emma, Debra Kelly, una respetada profesora universitaria que siempre había protegido a su hija, se convirtió en la tercera víctima. Luego, 2 días después, cuando el padre de Emma, Mark Niederbrock, llegó a la casa para revisar cómo estaban las chicas tras el llamado de la madre de Melanie, Richard también le quitó la vida, en lo que pareció un intento por silenciar a posibles testigos. Después de quitarle la vida a 4 personas en la casa en Farmville, Virginia, Richard McCroskey no huyó de inmediato. En cambio, permaneció en la casa con los cuerpos de las víctimas por casi 2 días completos, actuando como si nada hubiera pasado. Siguió comiendo, durmiendo, usando internet y haciendo llamadas telefónicas, todo dentro de lo que ya era una escena de crimen horrenda. No hubo señales de pánico ni miedo, solo una escalofriante sensación de desapego emocional. Lo aún más inquietante fue que, durante ese tiempo, Richard grabó un video de sí mismo. En las imágenes, se sienta junto a los cuerpos, rapeando en el estilo horrorcore que adoraba. Las letras estaban llenas de imágenes violentas, temas gráficos y una inquietante satisfacción, convirtiendo el crimen en una forma retorcida de autoexpresión. Para Richard, los asesinatos no fueron solo actos reales, eran parte de su oscuro mundo imaginado de música horrorcore que había consumido sus pensamientos. En el video no había señales de culpa ni remordimiento, solo Richard con una mirada vacía, como si viviera dentro del mundo de fantasía oscura que alguna vez escribió en sus letras. Ese video, luego recuperado de una tarjeta de memoria que llevaba al momento de su arresto, se convirtió en una prueba escalofriante de su mentalidad profundamente perturbada y su desapego emocional. También reveló cómo la línea entre imaginación y realidad en la mente de Richard casi había desaparecido. En ese momento, él realmente creía que era parte del mundo temático de horror que había creado con su música. Sin embargo, eventualmente el miedo comenzó a surgir. Richard se dio cuenta de que no podía permanecer en la casa para siempre. Aunque su mente aún se aferraba a fantasías de sus canciones, la realidad se acercaba y tenía que huir. Robó un Honda del año 2000, propiedad de Mark Niederbrock. No solo tomó el auto, también lo dañó gravemente mientras intentaba escapar. En el camino, un oficial de policía lo detuvo por conducir sin licencia. En ese momento, las autoridades aún no sabían de los asesinatos. Richard permaneció inquietantemente calmado y sin señales visibles de algo inusual, el oficial lo dejó ir. Más tarde, durante su huida, Richard hizo una llamada telefónica a alguien que conocía y por primera vez admitió los asesinatos. Fue la primera vez desde el crimen que admitió lo que había hecho, no a la policía, sino a alguien lejano, en una llamada hecha con una voz temblorosa e inestable.
Sentimientos de culpa, confusión y el peso de la realidad comenzaron a apoderarse de su ya inestable mente. El 19 de septiembre de 2009, la policía encontró a Richard dormido cerca del área de equipajes del Aeropuerto Internacional de Richmond. No había huido por el bosque ni intentado desaparecer en autobús. En cambio, había comprado un boleto de ida de regreso a California. Como si fuera solo otro viaje, no resistió el arresto. Sin gritos, sin pánico, solo silencio. Su cuerpo parecía agotado y parecía que ya se había rendido. Al momento de su arresto, Richard no tenía antecedentes penales, pero debido a la gravedad del crimen, fue rápidamente acusado de múltiples delitos: asesinato en primer grado, robo mayor y destrucción de vehículo. Más tarde, esos cargos fueron elevados a 6 cargos de asesinato premeditado, ya que cada muerte fue considerada intencional y no impulsiva. Richard fue puesto bajo custodia en la cárcel regional de Piedmont. Temiendo que pudiera hacerse daño, los oficiales lo colocaron bajo vigilancia psicológica especial y aislamiento. El tiempo de Richard como fugitivo no duró mucho, pero fue suficiente para revelar el peligro perturbador y la frialdad emocional ocultos bajo su apariencia tranquila. Cuando la policía lo interrogó por primera vez, Richard McCroskey se mantuvo calmado y negó firmemente todas las acusaciones. Rechazó por completo cualquier conexión con los brutales asesinatos, intentando presentarse como inocente. En sus primeras declaraciones, Richard afirmó que nunca había estado en la escena del crimen e insistió en que era víctima de un malentendido o algún tipo de conspiración. En un momento, incluso afirmó que los hechos ocurrieron según la voluntad de Dios, una declaración vaga y confusa que dejó a los investigadores cuestionando su estado mental. Pero no había pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Por el contrario, los datos de la escena del crimen, el video y los testimonios de testigos no dejaron lugar a dudas. Bajo creciente presión y ante pruebas innegables, Richard finalmente se quebró, confesó los asesinatos por completo. No se entregó después del crimen, no se quitó la vida. En cambio, grabó videos hablando sobre el suicidio y el conflicto interno. Pero, en última instancia, el miedo y el deseo de sobrevivir lo empujaron a huir. La investigación no solo aclaró lo sucedido, sino que también expuso el estado psicológico perturbador de un joven que durante mucho tiempo había estado aislado, emocionalmente dañado y consumido por fantasías peligrosas. Richard Samuel McCroskey, alguna vez solo un rapero aficionado desconocido, se había convertido ahora en el rostro de uno de los casos de asesinato múltiple más impactantes de la historia reciente en Estados Unidos. Casi un año después de los impactantes asesinatos en Farmville, el juicio de Richard McCroskey comenzó oficialmente en septiembre de 2010. Aunque la comunidad aún se recuperaba del trauma, la sala del tribunal ese día estaba llena de un silencio tan denso que costaba respirar. Cada mirada estaba fija en el joven asesino. Antes un chico callado, luego un rapero aficionado con letras perturbadoras y ahora el hombre responsable de terminar con la vida de 4 personas inocentes. Richard enfrentaba 4 cargos de asesinato en primer grado, además de cargos por robo y uso no autorizado de un vehículo. Dada la abrumadora evidencia, su confesión, el video grabado con los cuerpos de las víctimas y las pruebas físicas en la escena del crimen, Richard se declaró culpable. No presentó resistencia ni pidió ningún acuerdo para reducir su condena. Durante todo el proceso, se mantuvo en silencio y con el rostro inexpresivo. Habló poco, no mostró emociones, no ofreció disculpas y no derramó una sola lágrima. Solo un rostro frío y sin expresión y algunos asentimientos silenciosos al confirmar lo que había hecho. Las familias de las víctimas, especialmente los padres de Melanie y los parientes de Emma, no pudieron contener las lágrimas ni la rabia ante la indiferencia emocional de Richard. Con la posibilidad de una sentencia de muerte en juego, los fiscales y los abogados defensores llegaron a un acuerdo. Richard se declararía culpable de asesinato premeditado a cambio de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Esta sentencia significaba que pasaría el resto de su vida tras las rejas, sin posibilidad de volver a ser libre ni de reescribir su destino. La conclusión del juicio cerró la vía legal de escape de Richard, pero nunca podrá borrar el dolor que causó. Farmville, antes un pueblo tranquilo y pacífico, se convirtió de repente en el centro de atención nacional. El caso provocó un debate generalizado sobre la violencia en la música, el aislamiento adolescente y los peligros ocultos de las relaciones en línea.
Para muchos padres, fue una llamada de atención. Comenzaron a reconsiderar cómo usaban sus hijos el Internet, qué tipo de música escuchaban y qué mundos internos podrían estar escondiendo. Mundos que en apariencia parecían inofensivos, pero que podían ocultar un profundo sufrimiento emocional. Richard McCroskey, alguna vez un adolescente solitario acosado por su peso y su cabello rojo, cayó en una espiral de obsesión, rebeldía y violencia. Y al final, la misma sociedad que él despreciaba sería la que lo encerraría para siempre. Esta fue la historia completa del caso que involucró a un rapero que mató y grabó un video de rap junto a los cuerpos, uno de los crímenes más perturbadores de la memoria reciente. Creemos que tal vez tengas tus propias reflexiones sobre este caso. Por favor, compártelas en los comentarios. Nos encantaría conocer tu perspectiva. Gracias por ver el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas más historias únicas, misteriosas y que invitan a la reflexión aquí en nuestro canal.